Radio Santa Cruz presenta Contrapunto Electoral, un espacio para conocer las propuestas electorales camino a las subnacionales. Candidatos a la Gobernación Autónoma Departamental de Santa Cruz. Otto Ritter, candidato a gobernador de Santa Cruz por la agrupación ciudadana Santa Cruz para Todos. Tiene 62 años. Es abogado egresado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con estudios complementarios en la Universidad de Salamanca de España. Tiene aproximadamente entre 25 y 30 años en la política. Es ex jefe nacional de la Falange Socialista Boliviana. También fue presidente de la Unión Juvenil Cruceñista. Fue concejal municipal de Santa Cruz, elegido en 1999. También fue candidato a diputado uninominal del Partido Demócrata Cristiano en el 2014. Hoy, como candidato a gobernador de Santa Cruz, llegó a la segunda vuelta con casi 27% de los votos, enfrentándose a Juan Pablo Velasco. Entre las propuestas de su plan de gobierno está la gestión de ingresos propios desde la gobernación mediante una agencia tributaria departamental e impulsar regalías mineras y los impuestos al consumo de hoja de coca. El presupuesto de la gobernación apenas llega a más o menos 100 millones de dólares al año al cambio paralelo. Hay que apoyar y luchar por el 50-50. Pero aquí la parte fundamental y medular. Nosotros planteamos la creación de la Agencia Tributaria Cruceña que está establecida en nuestro estatuto autonómico, para que recaudemos los cruceños, la plata se quede en Santa Cruz y nosotros le mandemos el 50% a La Paz. Nosotros planteamos la creación de regalías mineras, porque hoy se está explotando el territorio cruceño indiscriminadamente, sin respeto al medio ambiente, sin licencia ambiental y sin pagar un centavo. Eso va a incrementar los ingresos de la gobernación. Nosotros planteamos el impuesto al vicio, que sí se puede crear. Destaca también su gestión en Estados Unidos, donde aseguró haber conseguido el interés de inversionistas por $3.000 millones mediante alianzas público-privadas. En Estados Unidos nos reunimos con el grupo VAX y con otros grupos de inversores y hemos conseguido $3.000 millones para ser invertidos en Santa Cruz. Y los dineros se van a invertir en construcción de carreteras, en energía nuclear, en la construcción del hub de Virubiru con su zona franca comercial y tecnológica, en Puerto Bush, y no hemos endeudado a nadie ni hemos asumido compromiso alguno. Simple y llanamente hemos conseguido el interés de grupos inversores que también desean explotar el Cerro Manomó y Rincón del Tigre, las tierras raras, porque son interés nacional también para los Estados Unidos y cuenta este fondo con el apoyo del gobierno de Donald Trump. Las inversiones que lleguen a Santa Cruz serán controladas por el gobierno departamental. El gobierno departamental no va a poner un solo centavo, motivo por el cual no hay que nos roben. En el ámbito del desarrollo productivo del departamento, propone destinar el 50% del gasto corriente de la gobernación para inversión en los municipios hacia la industrialización de productos, así como crear una empresa de hidrocarburos y avanzar hacia la energía nuclear. En nuestro plan de gobierno, nosotros planteamos reducir por lo menos el 50% del gasto corriente de la gobernación. Eso significa liberar por lo menos $50 millones del actual presupuesto de la gobernación y dirigir esto a inversión productiva en los municipios. Esto significa, por ejemplo, si en Valle Grande se produce tomate, conversar con los productores de tomate para poner una planta industrializadora. Vamos a suponer que nos cueste $1 millón, 200.000 pondrán los productores, 800.000 pondrá la gobernación, nos vamos a hacer socios y al cabo de 5 o 6 años, lo que diga el estudio, la gobernación le va a vender sus acciones a los propios productores. Así vamos a generarle valor agregado a nuestra producción, vamos a industrializar nuestros productos, vamos a generar fuentes de empleo y vamos a hacer que la gente se quede en sus municipios. Pero por otra parte, nosotros creemos en el talento cruceño. Vamos a conseguir regalías mineras para el desarrollo de la región y vamos a crear la empresa cruceña de hidrocarburos. Vamos a darle vida nuevamente a Camiri.
vamos a explotar esos pozos que han sido abandonados, esa refinería que está abandonada, vamos a generar nuestros propios combustibles, porque nosotros no podemos consumir gasolina basura. Nosotros los cruceños tenemos que generar nuestra propia energía y también vamos a generar nuestra propia electricidad en base a energía nuclear. Santa Cruz además va a construir su propio hub de Viru con su zona franca comercial y tecnológica para que ahí se ensamblen computadoras, televisores, celulares y los vendamos al mundo y vamos a hacer Puerto Bush. Nosotros pretendemos crear por lo menos 1 millón de fuentes de empleo para Santa Cruz y los cruceños. Los cruceños hemos estado en muchas luchas y siempre nos han dicho no se puede y sin embargo hemos podido. Para mejorar la conectividad del departamento propone un plan de infraestructura vial estratégica para integrar a Santa Cruz al corredor bioceánico. Lo complementa con el desarrollo del hub aeroportuario de Viru, así como la consolidación de Puerto Bush. Resulta ser que por los conflictos de estos 20 años que pasamos en Bolivia, se nos excluyó de las bioceánicas. La bioceánica ferroviaria va directo del Brasil al puerto de Chancayo en el Perú. Y por la vía terrestre viene por abajo del Brasil, Paraguay, Argentina y los puertos chilenos. Entonces, para integrarnos a la bioceánica tenemos que hacer carreteras. ¿Cuáles son las carreteras que debemos hacer? De San Matías a Roboré, de Roboré al Paraguay, de aquí de Pailón a Hito Villazón. Y tenemos que reconstruir la carretera que había de Abapó a Charagua y de Boyuibe a La L. Así vamos a tener 3 vías para que salga toda nuestra producción a la bioceánica y además traer la carga de los estados de Mato Grosso, Rondonia y Acre por este lado. Entonces, hablamos de eso. Cuando hablamos del hub de Viru, que en realidad es un clúster, hablamos también de la zona franca comercial y tecnológica. Hablamos de Puerto Bush, y Puerto Bush, ahí tenemos que hablar con claridad. Hay los estudios del holandeses que nos dicen que hay que traerlo al río mediante un canal 40 kilómetros más adentro, porque nos sale más barato que hacer una ferrovía y una carretera hasta el lugar donde está ahorita Puerto Bush, porque además mataríamos el Pantanal y hay que respetar el medio ambiente. Señores, Santa Cruz necesita infraestructura, necesita energía, conectividad, logística y seguridad jurídica para avanzar. No podemos pretender crear una Santa Cruz moderna, una Santa Cruz abierta al mundo, si no tenemos carretera y si además no tenemos caminos transitables que vayan a esas carreteras. Porque hoy en Santa Cruz tenemos los caminos al purgatorio, al infierno y a San Matías. Entonces, el proyecto nuestro es un proyecto de abrir de verdad Santa Cruz, de generar productividad, de hacer una región competitiva para que la inversión venga a Santa Cruz. Y para complementar el panorama, vamos a escuchar la perspectiva de William Herrera, analista político que observa que las propuestas de Otto Ritter tienen un fuerte sello conservador y están dirigidas principalmente a la población tradicional del centro de la ciudad. Otto Ritter es una persona muy conservadora, una visión, yo diría, conservadora, muy localista, muy del centro de la ciudad. Entre esa gente conservadora, del cruceño un poco de antes, porque él, digamos, encarna un poco a un Percy Fernández en su momento, muy tradicional, con sus dichos, su forma. Pero claro, de pronto Santa Cruz ya no es esa Santa Cruz de hace 30, 40 años atrás. Hay una nueva Santa Cruz totalmente distinta, hay una población migrante altísima, vaya uno a saber si puede estar entre el 60, quién sabe, 60, 70 posiblemente de gente migrante, entonces que no tienen nada que ver con ese cruceño tradicional y que de pronto ni conocen ni saben posiblemente la historia de Santa Cruz. Y es ahí donde de repente Otto Ritter puede tener mucha aceptación entre esta población, pero podría decir que no es la misma aceptación, digamos, del cuarto anillo para afuera, que es posiblemente donde está el grueso de la población. Otto Ritter
se compromete a proteger el medio ambiente como prioridad, proponiendo una ley departamental de minería, así como regalías medioambientales para prevenir la deforestación y la minería ilegal. Para Santa Cruz es de vital importancia preservar su medio ambiente. Por eso es que planteamos de entrada una ley departamental de minería, porque se está explotando irracionalmente Santa Cruz sin licencias ambientales. Planteamos la necesidad de que cualquier actividad minera tenga licencia ambiental previa, porque así está en la ley y sin embargo no se cumple. Obviamente, para explotar el Cerro Manomó y Rincón del Tigre, que es donde hay tierra rara, se requiere primero de un estudio ambiental. No se puede hacer sin licencia ambiental previa y no se puede hacer si no hay la autorización, consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas. Nosotros pretendemos que se exploten nuestras riquezas naturales, preservando el medio ambiente, respetando los derechos de los pueblos indígenas y fundamentalmente que se establezcan regalías para el departamento, para la provincia, para los pueblos indígenas y medioambientales. El futuro de Santa Cruz depende de nuestros recursos. Que el Cerro Manomó ya fue estudiado desde la misión británica, que existen estudios como el del ingeniero Carlos Alberto Acuí Castellón. El desarrollo minero se puede hacer preservando el medio ambiente. Las nuevas centrales nucleares modulares son absolutamente seguras. No es lo mismo que Chernobyl, una gran central nuclear construida a principios de la Guerra Fría, hace casi un siglo. La ciencia ha avanzado. Ahora, no es incompatible desarrollo con respecto al medio ambiente. Planteamos la necesidad de crear regalías medioambientales para luchar contra la deforestación, contra los daños medioambientales que hay en Santa Cruz. Por eso, el plan nuestro es integral. Cuando hablamos de las carreteras que nos van a unir a las bioceánicas, pasan justamente por las zonas donde más incendios existen. Y eso de las carreteras es para llegar con ayuda, para poder sofocar los incendios, luego para hacer reforestación. Y además, el medio ambiente nos puede generar recursos. Nosotros tenemos que incentivar el turismo aprovechando nuestro medio ambiente. Por ejemplo, qué gran centro turístico sería Roboré con sus aguas calientes, con el Valle de Tucabaca, tener infraestructura turística que se cuide el medio ambiente. Eso es lo que buscamos los cruceños. Por eso cuando hablamos de Puerto Bush, hablamos de hacer un canal para traer los 40 kilómetros y no deshacer el Pantanal. Como debemos defender el cordón ecológico, las cuencas de nuestros ríos. El analista William Herrera advierte que es necesario fortalecer mucho más la regulación ambiental para que la conservación en el departamento sea una prioridad real. Por ejemplo, señaló los incendios forestales, donde las medidas preventivas han fallado. El gobernador que asuma, pues tiene que ser consciente de estos desafíos que son urgentes, ¿no? Ya viene ahora mismo en un par de meses más, empieza la sequía, empiezan los incendios, aquí es terrible. Y eso no solamente tiene que ver con el incendio mismo y las consecuencias del incendio, sino tiene que ver incluso la conservación de la flora, la fauna, y además tiene que ver con la Amazonía. No solamente esto tiene que ver con Bolivia, también tiene una trascendencia internacional. La región, incluso Paraguay, parte Argentina, Brasil. Entonces hay que hacer un trabajo, diría yo, mucho más en equipo, un acercamiento, mejor comunicación con los vecinos que nos pudieran en su momento ayudar a conservar ese medio ambiente, incluso en su caso cómo contrarrestar el propio incendio, porque en los últimos tiempos el Estado mismo no ha tenido la capacidad, por lo menos en el 2024 fue una cosa muy crítica donde el Estado fue totalmente sobrepasado y en ese caso lo único que queda es pedir auxilio afuera. Y para eso entiendo que tienen que estar hechas las gestiones con tiempo, que no sea una sorpresa. En el eje de salud y educación, su propuesta se centra en una reestructuración del sistema que combine hospitales modernos y atención en comunidades alejadas. Nuestros hospitales, los pocos que tenemos, tienen más goteras y llueve más adentro que afuera. Tiene equipamiento que no está funcionando por falta a veces de un tornillo, mala administración, el bicefalismo. Entonces necesita una reestructuración total.
Nosotros hemos dicho y nos hemos comprometido a hacer un nuevo oncológico y lo vamos a hacer, ¿sabe cómo? Rifándola la peta en un concierto, vamos a tener la primera parte. Vamos a hacer un conciertango, ¿verdad? Con todos los artistas cruceños que quieran actuar gratis. Vamos a cobrar una entrada de 200 pesos y recaudamos 6 millones de bolivianos para empezar la construcción, ¿verdad? Eso es casi $1 millón para empezarla, ¿verdad? El terreno está, entonces podemos hacerla y vamos a tener cómo financiarlo. Después vamos a crear la lotería cruceña para seguir financiando y el impuesto a la coca para seguir teniendo recursos para salud, para que la gente no haga cola en los hospitales, para que haya remedio en los hospitales. La educación, nosotros planteamos también recuperar la competencia 100% en educación como 100% en salud. Y nosotros planteamos la currícula educativa regionalizada. Nosotros creemos que además de que debe cambiarse la currícula, debe incluirse temas de tecnología, debe incluirse temas de productividad de acuerdo a la región, a la zona. Pensamos que hayan escuelas en todas las comunidades, que ningún niño más tenga que caminar 7, 8 kilómetros para ir a la escuela, que ninguna mujer tenga que ir 150 kilómetros en moto a dar a luz a un centro de salud que no tiene ni paracetamol. Finalmente, indicó que trabajará con todos los asambleístas, incluyendo los de la bancada libre de Juan Pablo Velasco. Creer que porque se tiene una bancada le responden a uno, no señores, los asambleístas tienen que responder al pueblo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con todos y sé que los asambleístas que eligió Libre van a trabajar con nosotros porque van a trabajar por Santa Cruz. Pero al fin y al cabo, mi compromiso es con Santa Cruz, es con la gente, es con el pueblo. Durante el gobierno del MAS, yo fui abogado del general Gary Prado en el caso terrorismo. Defendí a los presos y perseguidos políticos y me hicieron muchos juicios. Yo fui el que planteé elecciones municipales, elección de asambleístas que antes se llamaban consejeros departamentales. Presenté el proyecto de carta orgánica del municipio cuando nadie creía que hablábamos en chino. Sigue sin tener carta orgánica el municipio. El mutualista lo vamos a defender como lo hemos defendido y lo defendimos con Mamén. Y ahí están las imágenes, con Mamén y con otros concejales, porque la demanda fue dirigida por la familia Capruzzi contra los concejales. Para que emitas tu voto informado, esto fue Contrapunto Electoral, rumbo a la segunda vuelta.